el amor de Cristo les saludo. Que la paz y la bendición de Dios esté con todos vosotros, a donde están escuchando esta prédica o a donde van a escuchar esta predicación. Que Dios me lo bendiga a todos y les saludo en el amor de Cristo por este día y por este día tan precioso que Dios nos ha dado. Puede postrarse ahí o inclinarse para darle gracias a Dios, pues Él es el único que se lo merece toda honra y toda gloria. También pues darle gracias a Dios porque Él nos da la vida, la salud, la fuerza. Padre bendito Dios de la gloria, gracias por este día. Tu palabra, Señor, que nunca retorna vacía, sino que hace la obra por la cual enviamos cada día, Padre mi Dios de la gloria. Tu palabra, Señor, Dios de la gloria, queremos cada día en nuestra vida aprender de tu palabra, oh mi Dios de la gloria. Tú eres maravilloso, tú eres hermoso, mi Dios de la gloria, Padre. Yo no puedo expresar, Señor, mi Dios de la gloria, Padre, Señor, que tú has hecho y lo que tú harás y lo que tú haces, Padre, mi Dios todopoderoso. Te bendigo en gran manera, Padre, y esta palabra, Señor, mi Dios de la gloria, edifique cada corazón, cada alma, los que van a escuchar, Padre, mi Dios de la gloria, este mensaje, Señor. Señor, mi Dios todopoderoso, Padre, tu Espíritu Santo, que siempre, Señor, nos usa cada día, Padre. Encamínanos, Señor, en tu camino, Padre, para saber el verdadero camino, Señor, que eres tú, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por este día, gracias por tu palabra, en el nombre del Todopoderoso Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hoy vamos a ver titulado El que es santo se santifique más. Pueden abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Si usted ya lo encontró, ya lo tiene en su Biblia, podemos leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Vamos a detenernos un tanto a meditar, donde dice, por tanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de Dios dice que por cuanto hemos guardado, Dios está hablando por los que guardan y porque los que todavía esperan, por los que todavía temen la palabra de Dios. Está hablando de un hombre que teme la palabra, que tiene paciencia, que busca a Dios día a día, que busca a Dios en ayuno, en oración, que busca a Dios continuamente, que uno busca a Dios continuamente, con un pensamiento y con un deseo, con un ánimo, como que si alguien tuviera hambre y sed de encontrar la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y dice la palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cuando tú y yo guardamos la palabra, aunque puede venir aquí en la tierra cosas que pueden venir, destrucciones que pueden venir, pero dice la palabra de Dios que el mismo Dios, que el mismo que tú temes, el Dios poderoso, el Dios eterno, el Dios admirable, el Dios consejero, el príncipe de paz, cuando tú temes a Él, cuando tú esperas a Él, cuando tú tienes paciencia en Él, cuando tú esperas en Él, cuando tu paciencia pones en Cristo, cuando tu paciencia está en Cristo, dice la palabra de Dios, aunque vengan aquí en esta tierra, vengan problemas, vengan terremotos, vengan guerras, rumores, sea lo que venga, lo que Dios mande, dice la palabra, porque Él mismo va a mandar. Y dice la palabra que nos va a guardar de todo, nos va a guardar de todo. Tal vez la gente puede tener miedo, puede pasarle algo, pero la palabra de Dios dice que tú y yo nos van a guardar. Dios mismo nos va a guardar en todo, nos va a esconder en todo. Como dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra nos dice que Él nos va a esconder, nos va a abrigar. Por eso tú y yo, por eso tenemos que tener mucha paciencia en Él. Como dice la palabra, que los que tienen paciencia, los que esperan, los que esperamos, tenemos que esperar cada día más. ¿Quién es el que está hablando? Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Tenemos que despertarnos, tenemos que
estar despertado, tenemos que orar, tenemos que velar, como dice la palabra de Dios, buscar su rostro, meditar día y noche, porque la palabra de Dios dice, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí en Apocalipsis Dios nos habla confiadamente, como que tú y yo estamos haciendo, como tú y yo estamos guardando la palabra de Dios. Amado hermano, amigo que estás escuchando, sigue guardando la ley de Dios, sigue guardando la palabra de Dios, porque hoy en este día Dios nos está hablando en Apocalipsis, nos está hablando confiadamente y nos dice y nos habla a través de su palabra. Por cuanto has guardado la palabra de Dios, nos está asegurando, y también estamos nosotros seguros de guardar, de caminar con la palabra de Dios. Y por eso Dios nos habla con seguridad y nos dice que por cuanto hemos guardado, Dios nos va a guardar de todo mal, de todo peligro, de todo accidente que vienen, porque también el Dios de nosotros siempre está atento. Él mismo se encarga, Él mismo nos guarda de todo peligro, de todo accidente. Y por eso es que tú y yo tenemos que cada día más guardar. No te canses, no tengas desánimo, sino que hoy solamente tienes que tener más fuerza, más fuerza, más fuerza. Dile al débil, fuerte soy. Hoy en este día tienes que acercarte más a Dios. Hoy en este día tienes que caminar más con Dios, más cerca. Cada día tienes que acercarte más a Dios, porque la palabra de Dios nos dice, si nosotros guardamos la palabra de Dios y tenemos paciencia en Él, esperamos en la palabra de Dios, esperamos su palabra, y dice la palabra que Él nos va a guardar de todo mal. Vamos a ir en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 41. Mateo capítulo 13 versículo 41 dice la palabra de Dios: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Dice la palabra de Dios: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿Por qué va a enviar el Hijo del Hombre a sus ángeles? Amado amigo, hermano, que estás escuchando la palabra de Dios, ponte a meditar, ponte a pensar hoy en este día que estamos en los días finales, en los tiempos finales. Ponte a pensar, ¿qué pensamiento tienes? ¿Qué palabra tienes cuando sales a trabajar? ¿Qué conducta tienes cuando vas a una parte donde está tu amigo, tu amiga? ¿Te llaman cristiano? ¿Te ves como un hijo de Dios? Yo te digo hoy y te animo en el amor de Cristo. Tenemos que alumbrar porque Dios nos pone luz en esta tierra. Dios nos pone luz en esta tierra. Tenemos que alumbrar. Y la palabra de Dios dice que Dios va a mandar, el Hijo del Hombre va a mandar a sus ángeles. Sus ángeles va a mandar en esta tierra. Y dice, y recogerán de su reino y a todos los que sirven de tropiezo. Ponte a meditar. Muchos de nosotros a veces solamente hacemos, o a veces nosotros somos tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando tú te alejas de Dios, entonces empieza uno a convertirse tropiezo. Vamos a leer en el versículo 43. Dice la palabra de Dios: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La palabra nos da una advertencia y nos dice: entonces los justos resplandecerán. No sé cuánto de nosotros quiere resplandecer. No sé cuánto de nosotros tiene el deseo de ir con Dios, de estar con Dios. Tenemos que tener el deseo cada día. Como tú tienes el deseo de estar con Dios allá en el cielo, también tú tienes que tener deseo aquí en la tierra, buscar de su palabra, amar de su palabra, vivir con su palabra. Y cuando llegue ese tiempo, entonces resplandeceremos juntos como el sol en el reino de su Padre. Escucha, amigo, el que tiene oído oiga lo que dice la palabra. Dice la palabra, es el que tiene oído oiga. Dice la palabra de Dios: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Tienes que oír la palabra de Dios. Nos está dando una advertencia. Tú y yo, nos dice la palabra de Dios que Dios, ¿por qué decía que Dios nos pone luz? Él es la luz. Él es la luz.
Cuando Dios se mete dentro de tu corazón, entonces tú y yo tenemos que alumbrar. Tienes que alumbrar donde estás, tienes que alumbrar a donde estás. No importa que te critiquen, no importa que te hablen mal, no importa que te burlen, pero ¿sabes qué? Tú sabes que Cristo está contigo, el Dios poderoso, el Dios vivo está contigo, el Dios eterno está contigo. En un tiempo va a llegar cuando tú y yo vamos a resplandecer en el reino del Padre. La promesa más grande de tú y yo que tenemos para el Cristo, el Dios todopoderoso que murió en la cruz del Calvario, aún fue escupido, aún fue maltratado, aún fue golpeado, pero tú y yo, dice la palabra de Dios, que Él todavía tiene misericordia. Él tiene amor para conmigo, Él tiene amor para contigo, y Él te está esperando, y Él nos dice, cada uno de nosotros, que tenemos la oportunidad. Va a llegar el tiempo de que vamos a resplandecer. Oye la palabra de Dios, oye estas profecías. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 16 dice la palabra de Dios: por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando nos habla esta palabra, nos está diciendo, nos está dando otra oportunidad. Cuando dice, por tanto, arrepiéntate. Cuando dice la palabra de Dios, por tanto, arrepiéntate, nos está diciendo que tú y yo tenemos la oportunidad, que tú tienes la oportunidad para que te acerques a Dios, para que te arrepientas de tus pecados, para que arrepientas. Dice la palabra de Dios, nos dice la palabra, arrepiéntate, conviértate, acércate, porque si Dios muy pronto va a venir, y depende si tú estás alabando a Dios o si tú estás adorando a Dios cuando Dios venga, y pensar, cuando tú estás y meditar o pensar si Cristo viene hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Con qué palabra? ¿Con qué pensamiento? ¿Y a dónde andas o a dónde vas cuando Dios venga? ¿A dónde mero? Porque tiene que tener todo eso en la mente. Tenemos que tener todo en la mente, porque Dios va a venir y no tardará. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, dice la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿A quiénes les va a caer como ladrón en la noche? ¿Quiénes son los que les van a caer como ladrón? Los que no están esperando, los que están durmiendo, los que no están confiando, los que no esperan a Dios. Porque muchos de nosotros, dice la palabra de Dios, que los que esperan en Jehová, tenemos que esperar en Jehová, tenemos que tener la paciencia, esperar en Dios. Y cuando Él venga, para nosotros no va a ser como ladrón de la noche, sino que nosotros vamos a estar esperándole a Él. Y cuando Él descienda, y nosotros vamos a esperar a Él con los brazos abiertos, con el espíritu y con el alma abierto, con el alma despierto hacia Él. Dice en su palabra, dice la palabra de Dios, que muchos son llamados y pocos escogidos. Amado hermano, amigo, tienes que estar preparándote, porque el día final viene. Y tú y yo, cuando Dios venga, Él nos tiene que encontrar preparado. Él te tiene que tener preparado. Todos nosotros que servimos a Dios nos tienen que encontrar preparado y despierto. Como dice la palabra de Dios en Efesios: despiértate de entre los muertos. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, esfuérzate, levántate a caminar, a seguir el camino de Cristo, el camino de Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, la revelación. Apocalipsis capítulo 22 versículo 11, dice la palabra de Dios: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Amado hermano y amigo, Dios nos está hablando a través de su palabra. Dios nos habla, los que somos hijos de Dios. Hoy nos redarguye, nos habla, nos dice que nos arrepentamos. Pero sabes, son las últimas palabras que Dios habla de la revelación a través del apóstol Juan.
última palabra. Y nos dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Muchas veces ya el hombre se molesta. El hombre se siente tan molesto cuando le hablan la palabra de Dios. Tal vez tú te sientas así. Pero sabes, un tiempo Dios nos ama, pero también llega el tiempo cuando Dios dice, o como su palabra nos dice, que Él nos vomitará de su boca. Llega el tiempo cuando también Él se enoja. Llega el tiempo cuando Él ya nos habla con palabras fuertes, cuando no obedecemos. Dice la palabra: sea injusto todavía. Amigo que estás escuchando hoy, no seas injusto todavía, sino que aprende a obedecer la palabra de Dios. Aprende a escuchar, como dice la palabra de Dios: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escucha, escucha, arrepiéntate, acércate, conviértete a Cristo. Dice la palabra: y el que es inmundo, sea inmundo todavía. La palabra de Dios nos habla, nos dice que si tú no obedeces, que si tú y yo no obedecemos cada más y más y más, y si nos habla Dios: arrepiéntete, arrepiéntete, y más nos ponemos más terco, más no escuchas, ¿sabes? Dios dice: mujer, no escuches, mejor ve, haz lo que quieras, porque tú y yo tenemos decisiones. Tú tienes decisiones. Tú tienes decisiones. Dios ha puesto en tu vida decisiones. Puedes decidir seguir a Dios, o puedes ir al mundo, a la inmundicia. Mejor hacer las cosas malas. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo: y el que es justo, practique la justicia todavía. Si tú practicas la verdad, sigue practicando, sigue practicando. Pero si tú estabas de doble ánimo, hoy yo te digo que ya no estés de doble ánimo. Acércate a Dios, busca de Dios, porque Él, llega el tiempo, llega el momento, llega la palabra cuando Él dice que ya nos va a vomitar cuando tú y yo ya no obedecemos, cuando tú ya no obedeces, cuando tú ya no escuchas. Aunque alguien te habla, tu tío, tu tía, tu hermano, tu hermana te habla y te habla de la palabra de Dios, llegará el tiempo cuando nadie, ya no nada te va a decir. Llegará el tiempo cuando Dios también se va a enojar. Llegará el tiempo, aunque busques, aunque hables, aunque llores, aunque grites, aunque hagas cosas, como dice Proverbios, ya no va a escuchar. Ya nadie lo va a escuchar, porque el tiempo se va a acabar. Hoy es el tiempo, hoy es el momento de que te arrepientes y que busques a Dios, sigas a Cristo, de que te acerques a Dios. Hoy es el tiempo, hoy es el momento, y practiques la justicia, la verdad, practiques la santidad. Y tú le digas: Dios, santifícame cada día, Jesús. Que tú abras tu boca, dile: Jesús, santifícame. De Él está nuestra fortaleza. Él es el que nos limpia, Él es el que nos salva. Abre tu boca y dile: Dios, santifícame cada día. Enséñame tus mandamientos cada día. Enséñame tu palabra cada día. Yo quiero estar con tu palabra. Yo quiero adorarte. Yo quiero estar siempre con tu palabra. Cuando tú empiezas a abrir tu boca, Él te va a escuchar. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro socorro. En Él está nuestra fortaleza. El enemigo viene para robar, matar, hurtar y destruir. Pero Él viene para darnos salvación, para darte vida, para darte paz. Él nos dice que te arrepientas y sigas a Él, sigas a Cristo, sigas la vida, sigas la verdad, sigas el Dios eterno, que es el alfa y el omega, que es el principio y el fin, que es el Mesías. La palabra de Dios sigue diciendo: y el que es
santo, santifíquese todavía. Amado hermano, amigo, si tú estás caminando con la palabra, sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando, sigue caminando con la palabra de Dios, sigue luchando, porque en breve la palabra de Dios dice que somos más que vencedores. No tengas vergüenza, sigue predicando la palabra, no te desanimes, sigue fortaleciéndote. Dile al débil, fuerte soy. Dile al débil, fuerte soy. Porque Dios mismo te va a dar fuerza. Sigue adelante, sigue confiando en Dios, sigue confiando en Cristo. Camina con Él, porque Él es nuestra lámpara, Él es quien nos ilumina, Él es quien nos guía a toda verdad. Él es el único Dios, el Dios amado, el Dios eterno que te espera, el Dios eterno que nos espera a que pensamos todos, a que lleguemos a la meta final, a que lleguemos a la meta final juntos. Sigamos luchando, somos más que vencedores, somos más que vencedores, somos más que vencedores, somos más que vencedores. La palabra de Dios nos habla y nos dice que si tú estás luchando, sigue luchando más, sigue más batallando, sigue luchando. Llegará el tiempo cuando vamos a ganar, llegará el tiempo cuando vamos a llegar a la meta, llegará el tiempo cuando vamos a ganar, llegará el tiempo cuando vamos a ver cara a cara el Hijo del Hombre, nuestro Padre que está en los cielos. Llegará el tiempo. Sigue echándole ganas, siga caminando, no te desanimes, no te preocupes aunque te critiquen, te hablen mal. El Cristo, el Dios poderoso, está contigo. Él ha prometido y Él está contigo. Sigue adelante, sigue luchando, sigue caminando, sigue luchando, sigue caminando, sigue practicando la justicia, sigue caminando en santidad. ¿Cómo vamos a caminar en santidad? Amándonos unos a otros, porque la palabra de Dios dice: seguid la paz. ¿Con quién? Con los hombres. Dice la palabra: y sin santidad, sin la cual nadie verá a Dios. No podemos ver a Dios mientras nosotros estamos luchando con nuestro prójimo. No podemos ver a Dios mientras tú con tu hermano estás luchando. Tienes envidia o tienes rencor con tu hermano, con tu amigo. No podemos entrar. Sigue con la palabra de Dios. Si tal vez alguien te regañó, alguien te habla mal, ama. Dice la palabra de Dios que amemos a nuestros enemigos. Que no solamente amemos los que hacen bien a nosotros, sino que también los que hacen mal y los que no nos quieren, también tenemos que amarlos. Esa es la palabra de Dios. Jesucristo dejó esa palabra. Jesucristo nos dejó esa palabra, que tenemos que amar a los que no nos aman, a los que nos critican, a los que hablan mal de nosotros. Tenemos que amar para que seamos completos, para que seamos hijos de Dios. Por eso nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijo amado, como hijo de Dios, sé imitador del Altísimo. Sé imitador del Dios poderoso. No imites a la gente, no imites a la gente que está aquí en la tierra. Imita a Dios, imita su palabra, busca su palabra. Imita a Dios. Él está dispuesto para ayudarnos, Él está dispuesto para guiarnos en su camino. La palabra de Dios dice: llevad mi yugo,
Llevad mi yugo, llevad mi palabra. Tenemos que llevar su palabra a cada pueblo, a cada nación. Hasta donde, no sé, a donde tú te encuentres. Dios te ha puesto para predicar la palabra, para hablar la palabra. Habla la palabra de Dios, comparte con tu vecino, con tu hermano, con tu amigo. Comparte la palabra de Dios. Él está dispuesto para usarte. Él está dispuesto para usarte como un vaso. Solamente tú tienes que estar dispuesto a escuchar y hacer lo que Dios te diga. Lo que Dios te diga. Busca a Dios. Busca a Cristo. Sé imitador de Él. Imite a Él. Imite su palabra. No imites al hombre. El hombre puede fallar, pero Cristo nunca falla. Él es fiel y verdadero, y Él nunca ha fallado ni va a fallar. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Bendiciones. Que la paz y la bendición de Dios esté con todos vosotros. Padre Dios eterno, gracias por tu palabra. Esta palabra, Señor, nunca va a retornar vacía, sino que va a ser la obra por la cual enviamos día a día tu palabra, Padre. Señor, mi Dios todopoderoso, Padre, gracias por tu palabra. Queremos cada día, Señor, aprender de ti, Señor, mi Dios amado. Cada día queremos estar contigo. Cada día queremos estar con tu palabra. Cada día queremos estar con tu Espíritu Santo. Cada día queremos más de ti. Tengo hambre y sed, Señor, de tu palabra. Señor, danos de comer el pan. Danos de comer el rollo de tu palabra, Padre. Oh, mi Dios. Gracias, Padre, mi Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Shalom. Que Dios me lo bendiga a todos los que nos escucharon. Que Dios me lo bendiga.